Te voy a compartir lo que habíamos estado trabajando. Y vamos a terminar el tema de las cruzadas. Habíamos dicho ya la Cuarta Cruzada, ¿no? Habíamos mencionado la Cuarta Cruzada que se desarrolló en el año 1202 hasta el año 1204. Esta cruzada ya es palpable el interés comercial, ¿no? Ya se deja de manifiesto que en realidad lo que buscaban los grandes señores cuando acudían a estas guerras, ¿no? Era establecer rutas comerciales, ¿no? Principalmente de las grandes ciudades como la de Venecia. Y es así como estos mercaderes venecianos logran consolidar la ruta del Mediterráneo como suya y logra hacerse no como una ruta comercial fuerte que va a llegar hasta la edad moderna. ¿Okay? Entonces, producto de esta Cuarta Cruzada es el establecimiento de rutas comerciales, principalmente la ruta comercial de los mercaderes venecianos, que fue la ruta del Mediterráneo, ¿no? La zona del Mediterráneo logra ser muy importante porque a partir de ahí se empieza a desarrollar un comercio un comercio más amplio, ¿no? Lo que luego va a dar lugar a la formación de las ciudades, o también llamados burgos, ¿no? Por eso es importante esta Cuarta Cruzada, porque a partir de ahí se logran establecer las famosas rutas comerciales. ¿Qué tenemos en una Quinta Cruzada? Como ya hemos indicado, ¿no? Uno de los fines de la Iglesia Católica era recuperar Jerusalén, era que la Iglesia Ortodoxa esté bajo su dominio, ¿no? Bajo el dominio de la Iglesia Romana, pero la ambición de la Iglesia fue mucho más allá. Lo que querían era conquistar Egipto, quitarles la zona de Egipto a los turcos. Por lo tanto, esta campaña, ¿no? Esta cruzada que se va a dar, va a ser, ¿no? Para poder apoderarse de la zona de Egipto. No lo logran, ¿no? El Papa Inocencio III es quien va a anunciar esta Quinta Cruzada. Intentan conquistar Egipto, pero no lo van a lograr. Tenemos Sexta Cruzada. ¿Qué sucede en la Sexta Cruzada? En el año 1228 a 1229 se va a dar esta Sexta Cruzada conocida como la Cruzada Diplomática. Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico va a querer, ¿no? establecer un reino latino en la zona de Palestina. Por lo tanto, va a apelar a la diplomacia, va a buscar establecer diálogo con el Imperio Turco, ¿no? Esta Sexta Cruzada va a ser convocada por el Papa Honorio III, pero continuada por el Papa Gregorio IX. Federico II logra apoderarse de la zona de Jerusalén mediante este acuerdo diplomático que establece con el sultán, ¿no? Con el jefe máximo del Imperio Turco. Es así que, digamos que diplomáticamente, Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico va a poder lograr su cometido, va a poder lograr su objetivo, ¿no? Volver a tener Jerusalén. ¿Qué sucede en la Séptima y Octava Cruzada? La Séptima y Octava Cruzada, que son una muy seguida de la otra, ¿no? Va a ser la Séptima organizada por Luis IX, rey de Francia. Pero ¿qué sucede? Luis IX, rey de Francia, ustedes lo habrán estudiado, Historia Universal del año pasado, me imagino, cuando veían las dinastías, ¿no? Las dinastías de Francia, conocido como el Santo, Luis IX como el Santo. Esta Séptima Cruzada, regresando de la Sexta Cruzada, Federico II, que ya se había vuelto a conquistar Jerusalén, regresando hacia el occidente, nuevamente, ¿no? Los turcos se apoderan de esta zona. Y es así como Luis IX intenta
¿no? Volver a recuperar Jerusalén. Este rey fue derrotado y tuvo que pagar pues con su vida, ¿no? Muerto en campo de batalla. Primero fue tomado prisionero, logra recuperarse, logra recuperar su libertad, continúa la lucha y es muerto en campo de batalla. ¿Qué sucede en la última cruzada? Vemos también marcado en esta octava cruzada el espíritu comercial, ¿no? Ese afán de seguir imponiéndose en el aspecto comercial. Entonces teníamos una zona que era, digamos, rival, ¿no? Al comercio del Mediterráneo. Entonces lo que se intenta en la octava cruzada, los mercaderes occidentales lo que intentan es acabar con esa competencia comercial que había en la ciudad de Túnez. Por lo tanto, se intenta, decimos, porque al final se queda marcado, ¿no? Esa diferencia que hay entre el occidente y el oriente. Los comerciantes, los mercaderes del occidente, al final, después de tanta lucha y después de tanto intento de querer apoderarse de esta zona comercial oriental, no lo logran. Lo que les queda es pactar, llevar comercio hacia el oriente, traer comercio, no al occidente, pero no logran apoderarse de las rutas orientales. ¿Okay? Lo que sí se logra en el occidente es marcar muy bien, ¿no? Quiénes son los que se van a apoderar de las rutas comerciales, tanto del Mediterráneo como también de la parte norte. ¿Ok? Y producto de estas cruzadas, tenemos como consecuencia de estas cruzadas la decadencia del feudalismo. Vemos que de tanto comercio que se ha establecido entre ir y venir de oriente a occidente, va a decaer el feudalismo. ¿Por qué? Porque se va a descuidar la agricultura. Sabemos que el feudalismo, la actividad principal del feudalismo era la agricultura. Por lo tanto, los hombres marchaban a la guerra, no trabajaban la tierra. El ir y venir hizo que se establezca el comercio. Decae la agricultura y surge la actividad comercial, ¿no? Al surgir la actividad comercial, se van a establecer grupos fuertes que dominan las rutas comerciales, tanto por mar como por tierra. Por mar tenemos que los mercaderes venecianos, ¿no? Se hacen mucho más fuertes, se establece también la ruta de Milán, de Génova, ¿no? Y además, por la zona norte también vemos el establecimiento de ciudades, se van formando ciudades que estas ciudades van a irse asentando cerca a las rutas comerciales. El ir y venir hacia el oriente va a hacer que la gente misma cuando regrese traiga nuevas formas de vida, de vestirse, de hablar, de lo que observan en los templos, ¿no? La pintura, la arquitectura, el arte, la literatura, por lo tanto la cultura europea se va a ir enriqueciendo. Entonces las cruzadas fueron guerras organizadas por la Iglesia Católica que dejó mucho, ¿no? Dejó mucho, positivo y negativamente, en la Europa occidental de ese entonces. Decimos negativamente porque mucha gente murió en campo de batalla. Mucha gente murió yendo, ¿no? En camino, en ruta hacia el oriente. Decimos positivo porque va a cambiar totalmente la mentalidad del poblador occidental. Ese poblador occidental se va a empezar a enriquecer de la cultura bizantina, ¿no? Esa cultura bizantina que había sido herencia de la cultura griega. Recuerden que la colonia de Bizancio perteneció a los griegos y cuando los romanos conquistan Grecia, también se apoderan de esta colonia de Bizancio, ¿no? Y cuando Teodosio divide el imperio romano, lo divide en dos partes y ahí surge el imperio bizantino. ¿Recuerdas esta parte de la historia? Entonces, ese comerciante, esa persona que va a luchar a las cruzadas al oriente, ¿no? Para recuperar Jerusalén, lleva comercio, trae comercio, pero no solamente trae el comercio, trae la riqueza cultural de Bizancio. ¿Okay? Y ahí empezamos ya a hablar de otra mentalidad del poblador occidental. ¿Ok?
Como consecuencia también de las cruzadas, vemos el establecimiento de las ciudades comerciales. La ciudad en esa época va adquiriendo diferentes formas, ¿no? Quizá va a haber un renacimiento urbano. Esas ciudades al estilo romano, ¿no? Que con el feudalismo habían decaído, porque la vida del feudalismo solo giraba en torno al feudo, al señor, a sus siervos y vasallos. Entonces, en este momento empieza a surgir nuevamente, ¿no? Empieza a renacer las ciudades, esas ciudades romanas antiguas. Empieza a renacer el comercio. Hay un cambio total en la vida cultural del poblador occidental. ¿Me indicas, por favor, si ya terminaste ahí? ¿Me avisas? Ok. Muy bien. Muy bien. Por ahí está mejor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pusimos 130, pusimos 2x, pusimos 100. Ok. Y entonces decíamos que como consecuencia de este ir y venir, ¿no? A la guerra de las cruzadas, se va a cambiar la forma de vida del poblador, ¿no? La vida urbana en los inicios de esta Edad Media prácticamente era inexistente. ¿Por qué? Por el feudalismo. No había vida urbana, todo giraba en torno al feudo. Y el feudo, la actividad importante fue la agricultura. ¿Ok? Entonces, con las cruzadas se va a cambiar de actividad económica. Se descuida la agricultura y empieza a surgir el comercio. Por lo tanto, empieza a surgir una nueva clase social. ¿Cuál va a ser esa nueva clase social? La burguesía. El señor feudal queda desterrado, ¿no? Esa clase social del feudalismo ya no es tomada en cuenta. Ya empieza a surgir, ¿no? Nuevos comerciantes adinerados que van a dar lugar a esta nueva clase social llamada burguesía. ¿Y quiénes conformaban esta burguesía? No solamente los comerciantes, sino que producto del comercio van a surgir los banqueros, ¿no? Van a surgir los artesanos. Ya hay que comprar, ya hay que producir. Por lo tanto, el comercio es la base, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a surgir nuevas actividades económicas. Pero la nueva clase social que va a estar en la cúspide, en la pirámide, va a ser la burguesía. ¿Okay? Ya hay nuevos ritos. Por lo tanto, vemos que en este momento empiezan a asentarse ciudades, empiezan a surgir ciudades. ¿Y dónde van a surgir las ciudades? En las antiguas ciudades romanas. ¿Y dónde, cómo eran las antiguas ciudades romanas? Las antiguas ciudades romanas, como ya lo habrás revisado, ¿no? Las antiguas ciudades romanas eran amuralladas. Recuerda que los romanos amurallaban sus ciudades como protección, como manera de protegerse ¿de quién? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿De quién se protegían los romanos? ¿Los bárbaros? De los bárbaros, ¿cierto? De los bárbaros. Es por eso que amurallaban las ciudades los romanos. Y en base a esas ciudades, ¿no? Empiezan a surgir las nuevas ciudades, ¿no? Estas que son producto de la burguesía. Entonces, en estas nuevas ciudades ya tenemos dos murallas diferentes. Una, que es la muralla de los romanos. Alrededor de esta muralla de los romanos empiezan a asentarse los nuevos ricos. Y los nuevos ricos también necesitan protegerse. Por lo tanto, empiezan a amurallar también el espacio donde van a vivir. ¿Y de quiénes se protegían? De otras ciudades que quisieran venir a ubicarse en el territorio que habían conseguido. Pero estas nuevas ciudades de esta época
medieval, ¿no? A partir del siglo XII, ya después de las cruzadas, estas nuevas ciudades van a surgir sin prestarle atención a los servicios básicos que nosotros conocemos, ¿no? Servicio de agua, de desagüe, ¿no? Servicios básicos importantes para la limpieza y el bienestar de la comunidad, ¿ya? Fueron creciendo de manera desordenada y ya hemos mencionado, ¿no? Que se van a empezar a ubicar alrededor de los castillos. Recuerda que la época del feudalismo es marcada por estos castillos que fueron construyendo los señores feudales y alrededor, ¿no? La gente trabajadora, los siervos, los vasallos, ¿no? Alrededor de ellos se fueron construyendo las famosas ciudades producto de esta nueva clase social, burguesía. Por lo tanto, a estas ciudades se les va a dar el nombre de burgos. ¿Ok? No te olvides, ¿ya? Las nuevas ciudades van a adquirir el nombre de burgos. Y a sus habitantes, no a sus pobladores, se les va a dar el nombre de burgueses, ¿no? Se les llamó así, burgueses. Algunas de estas ciudades aún seguían perteneciendo a los señores feudales que pactaban con los nuevos burgueses. Hacían especies de contratos, ¿no? Para dejarlos libres y que puedan vivir tranquilamente en estos espacios, ¿no? Para que sean independientes. Por lo tanto, el señor feudal establecía una especie de carta, un documento en el que concedía cierta autonomía a estos burgueses. Y esa carta tomaba el nombre de fuero. Es conocida como la carta o fuero, ¿no? Era el documento que acreditaba, el señor feudal le entregaba a un burgués para que ya sea libre, ¿ya? A pesar que estaba dentro de una comarca misma del señor feudal. ¿Ok? Pero como el señor feudal ya la tierra había perdido esa riqueza, entonces no tenía nada que cultivar ya. Por lo tanto, en lugar de que le quiten, ¿no? El espacio, el castillo donde vivir, entonces hacía cierto pacto, ¿no? Con la burguesía y firmaba este documento conocido como carta o fuero. ¿Ok? Ahí se plasmaba, se establecía la libertad, la independencia de este burgués o de estos burgueses que iban a vivir ahí. ¿Ok? Estos burgos, estas nuevas ciudades, producto, ¿no? De esta época, finalizada las cruzadas, van a adquirir diferentes nombres. Por ejemplo, ¿dónde se llaman burgos? En el Sacro Imperio Romano Germánico. En Francia, esa misma ciudad, ¿no? Establecida por Burgos, va a tomar el nombre de comunas. Comunas, ¿ok? No se te olvide, porque estas comunas francesas son las que van a organizar muchos años después ciertas rebeliones, ciertas manifestaciones en contra del absolutismo francés. ¿Okay? Las famosas comunas. Y en Italia toman el nombre de repúblicas, ¿no? Ciudades en Italia son llamadas repúblicas. En Francia se les llama comunas. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico se les llama burgos. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se organizaba la vida artesanal en las ciudades? Una ciudad podía estar conformada por comerciantes, por artesanos, ¿no? Dentro de la ciudad podía estar el rey también, ¿no? Podían haber señores feudales con menos poder ya. ¿Ok? Pero ¿cómo se organizaba la vida artesanal, la vida común de las ciudades? En las ciudades teníamos agrupaciones llamadas gremios. Un gremio venía a ser un grupo de artesanos o profesionales del mismo oficio. Por ejemplo, el gremio de zapateros, el gremio de costureros, ¿ya? Dentro de este sector, ¿no? Dentro de esta vida artesanal, habían algunos que eran llamados los maestros, aquellos que ya dominaban
el arte al que se dedicaban, ¿no? Si decimos zapateros, dominaban el arte de hacer zapatos, ¿no? Debajo de los maestros tenemos al oficial y, por supuesto, debajo al aprendiz. Entonces, el aprendiz venía a ser aquel muchachito que quería aprender, su nombre lo dice, quería aprender el oficio. Y fíjate, si tú hubieses vivido en esa época, de repente tus padres te podían entregar al maestro para que te enseñe el oficio, ¿no? Del maestro que conocieran o de lo que querías aprender. De repente, pues, a la modista, ¿no? O al zapatero, o de repente, pues, al que vende carne, ¿no? A cualquier comerciante. Entonces, para que tú aprendas ese oficio, te entregaban. Y el aprendiz no ganaba nada, al contrario, el aprendiz estaba bajo la custodia del maestro para lograr dominar el oficio, ¿no? Una vez que el aprendiz aprendía algo del oficio, tomaba el nombre de oficial. Y aquí recibía cierta propina y aún así seguía trabajando, ¿no? Le daban una propinita, seguía trabajando, porque en ese seguir trabajando iba aprendiendo el oficio. Una vez que el aprendiz lograba dominar ya el arte, ¿no? Pasaba a una prueba. Y esta prueba se la hacía el maestro. Si dominaba el oficio, se le entregaba ya un documento que acreditara que era maestro en ese arte, ¿no? Y podía conformar su taller. Si es que el maestro al que él no le había enseñado, aprobaba, ¿no? Que sabía en realidad. Entonces ya podía conformar su taller. Y una vez que era maestro, pasaba a formar parte de este gremio, ¿ok? De acuerdo al oficio que supiera. ¿Qué más tenemos? ¿Me avisan, por favor, si terminaron ahí? ¿Me avisan? Ok. Muy bien. Ok. A ver, aquí tenemos nosotros una muestra de una ciudad, ¿no? Estas ciudades que van a renacer en la época comercial, ¿no? Y después de las cruzadas. Como te había mencionado, el ayuntamiento o municipio, ¿no? El ayuntamiento o municipio, la plaza central, todo esto formaba parte de las antiguas ciudades romanas. Y alrededor de esas ciudades romanas, después de la muralla romana, se ubicaban las ciudades, ¿no? O llamados también burgos o comunas, ¿no? Se iban asentando. Y también se amurallaban para protegerse de otras ciudades, ¿ok? Eso, tenemos una muralla romana y una muralla exterior ya propia de esta época, ¿no? La mayoría de ciudades europeas tienen este estilo, ¿no? Con las murallas primero romanas y luego las murallas alrededores de la época ya del siglo XII. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver. En estas ciudades también se fueron ubicando a los alrededores de grandes puentes construidos por los romanos. ¿Ok? Recuerden que en la época de la historia antigua, podríamos decir, que los primeros indicios, los primeros asentamientos de los pueblos se dieron cerca de los ríos, porque facilitaron la agricultura, facilitaron el vivir diario, ¿no? Y con los grandes imperios como los romanos fueron construyendo puentes para comunicar ciudades. Y cerca de estos puentes se fueron construyendo las nuevas ciudades. ¿Ok? Los nuevos burgos, ¿no? Se fueron asentando, fueron tomando también estas calles, ¿no? Empedradas de los antiguos romanos. Tenemos, por ejemplo, ahí la imagen de la ciudad de Segovia, ¿no? Una calle de Segovia en España, ¿no? Esto es parte
de la cultura medieval, es una herencia de la cultura medieval. Los caminos empedrados, ¿no? Es cultura medieval. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver por acá. También tenemos acá otra, digamos, asentamientos de ciudades, ¿no? en la herencia romana, y ahora nosotros lo podemos visitar, podemos conocer, es herencia de la época medieval. Okay. Tenemos ahí, tenemos las murallas de la ciudad de Ávila. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Herencia romana, murallas romanas con esos arcos, esas columnas, tomadas en esta época también, ¿no? Para poder asentar la ciudad. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nada, se nos fue Carla. No, Miss. ¿Todo claro? Sí. Okay. Ya entonces ya saben dónde ir el próximo año, viaje de promoción, chicos. A conocer ciudades romanas y el nuevo establecimiento, ¿no? Las nuevas ciudades, ¿ok? Muy bien, ahí nos vamos a quedar. No he avanzado a trabajar historia del Perú. El día miércoles espero poder terminar. Y hasta aquí, hasta donde hemos trabajado, entra para tu examen. El día jueves y el día viernes. ¿Alguna pregunta? No te olvides que el día miércoles tienes que presentarme tu creatividad acerca del Día del Niño. Miss, Cualquier frase esté relacionada a tu infancia, ¿cierto? Sí, una frase que te haya impactado, te haya dejado marcada tu infancia, ¿ya? Y a esa frase, pues, decórala, arréglala, dibújala, ¿no? Ustedes son creativos. ¿Ya? Miss, Dime, hasta acá Rodrigo. viene el examen, ¿cierto? Sí, hasta aquí viene el examen, hasta Renacimiento Urbano. ¿Estamos? Sí, Miss. Ya, ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces me voy. Adiós, jóvenes, hasta el día miércoles. Chao, Miss. Chao, chao. Chao, Miss.